Queridos hermanos, estamos aquí en la Catedral de la Gloria de Dios con la intención de llevarle palabra a cada uno de ustedes que están viendo este video. No es casualidad que lo estés viendo, porque yo sé que el Señor tiene una palabra para ti. Pero antes de empezar con la palabra, me gustaría iniciar con una oración. Bendito Dios, amoroso Padre, te doy gracias por este día, que me permites dirigirme a tu pueblo, a aquellos que necesitan palabra y a aquellos que no son tu pueblo, pero que en su momento querrán estar contigo, bendito Dios, en tus caminos. Padre amoroso, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que están viendo este video, sobre todo que está dirigido ahora para los hermanos de la Catedral de la Gloria de Dios. Te pido que los bendigas, bendito Dios. Yo sé que estás en todos lados, bendito Padre, en toda parte, bendito Dios, de nuestras vidas. Y yo te pido, bendito Padre, que toques a los hermanos ahorita que nos están escuchando, que nos están viendo, bendito Padre. Alcánzalos, muéstrales tu presencia en sus vidas, amoroso Dios. Y a mí, utilízame como instrumento tuyo para hablar de tu palabra, para hablar de tu amor que tienes para todos nosotros. Alabado y glorificado seas, bendito Padre, porque solamente tú eres bueno, solamente tú eres fiel. Bendito Dios, tú que nos amas, bendito Padre, nos amaste primero, bendito Dios. Hoy quiero darte de mi amor, bendito Dios, y quisiera amarte como tú quisieras, bendito Padre, para que te goces cuando nos ves adorándote y alabándote, bendito Padre. Gracias, amoroso Rey, porque tú permites que estas personas que están viendo el video, no nada más los hermanos de la Catedral de la Gloria de Dios, sino de otras iglesias, bendito Padre, bendíceles y alcánzales nuevamente, bendito Dios, porque yo sé que estás con ellos, con todas esas iglesias que buscan de tu presencia en sus vidas, en sus lugares, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, para ti sea la honra y la gloria por siempre, amoroso Dios. Amén y amén. Y antes de empezar, también me gustaría que leyéramos un salmo, el salmo número 27, un salmo maravilloso, un salmo hermoso. La verdad, sobre todo en estos tiempos, con este problema de la pandemia, debemos estar confiados de que el Señor está con nosotros en todo momento, saber que Él nos protege. Y vean este salmo, el salmo número 27, lo que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque el que me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. Y los que respiran crueldad hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová
en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Alabado sea el Señor, que nos da fortaleza también con este salmo. Alabado sea mi Señor, alabado sea Padre Celestial, porque eres bueno, eres fiel, bendito Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, hago de cuenta que están aquí, que están presentes en esta, la casa del Señor. Yo sé que el Señor nos permitirá nuevamente reunirnos y veremos que el Señor tiene compasión de nosotros, es bondadoso. Yo sé que todos estaremos nuevamente en esta iglesia, porque el Señor es bueno, el Señor es fiel. Gracias, bendito Dios, porque permitirás que podamos darnos la mano nuevamente, que podamos abrazarnos nuevamente aquí en la casa del Señor. Amén y amén. Bueno, en este día, precisamente hoy, se conmemora la resurrección de Jesucristo. Este es un fundamento, el más grande fundamento de nuestra fe de todos los que somos cristianos, porque Jesús venció a la muerte y en la cruz también venció a Satanás, porque ahí lo humilló, porque sacrificaron a un ser, al único hombre que nunca se le conoció pecado. No podía cometer pecado nuestro Padre, y tú lo sabes, porque Dios es bueno, porque Dios es santo. Y nuestro Padre amoroso, por ese gran amor que tiene por ti, por ese gran amor que tiene por mí, Él murió en la cruz, derramó su sangre y murió. Pero después de 3 días, al tercer día, el Señor lo levantó, su Padre levantó a Jesucristo. Maravilloso es Dios, poderoso es Dios. La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Sin este hecho, no habría sentido en nosotros que somos los cristianos. Sería otra religión si no hubiera sido el mismo Dios. Mira, te comento de hombres como Mahoma. Este hombre era un profeta y que era un musulmán. Él fue el creador del Islam, pero él está muerto. Él no resucitó y mucho menos murió por ti, ni por los mismos que le siguen. Mahoma no murió por ellos, ni por ti. Y quizá si hubiera muerto por los que le siguen ahora, ellos nada más sabrán que siguieron a un hombre que era profeta y según hablaba con Dios, con su Dios, un Dios que pues realmente no tiene amor por ellos, porque permite matar y dicen que matando van a llegar al cielo. O por Buda, que tenía el nombre de Siddhartha Gautama en la India, un filósofo, un sabio, que tenía esos sentimientos buenos, que quería ser muy espiritual, pero en realidad tampoco murió por ninguno de sus seguidores. En Japón, no sé si habías escuchado de Amida, es uno de los varios dioses que tienen los japoneses, y este también fue un Buda, porque en el área asiática les dicen aquellos que son iluminados, Buda. Buda significa ser un iluminado. Y mira, en fin, eran hombres buenos, con buenos deseos, con buenas intenciones, pero ninguno
ninguno se sacrificó por ti. Muertos están, no se levantaron, ninguno se ha levantado de entre los muertos, hasta que Dios lo levante para juzgarlo en el juicio final que vamos a tener todos. Perdón. Ninguno resucitó y ninguno tiene autoridad, ninguno tiene potestad, solamente Jesucristo. Yo los invito a que vayamos al libro de Corintios, Primera de Corintios 15, del 14 al 9, vamos a leer Primera de Corintios 15, del 14 al 19. Y dice que, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que no hubiera ocurrido, ¿verdad? Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Fuertes palabras en caso de que Jesucristo no se hubiera levantado de entre los muertos. Todo cristiano sabe que Jesús murió en la cruz en gran sacrificio para perdonar nuestros pecados, que lo reconocemos como nuestro Salvador. Sé que no les digo algo nuevo, pero todos aquellos que no saben que Dios los está buscando a través del pueblo cristiano, porque debemos recordar la gran comisión, la de hacer discípulos y bautizarlos, cuando se entere ese remanente, no solo del pueblo judío, sino de los llamados a la salvación, aquellos que todavía no conocen de Cristo, los que vendrán a su iglesia, querrán saber más, saber cómo y cuándo y por qué, siendo Dios, se sacrificó por él, por ella, y por eso debemos evangelizar, hermanos. Seamos hacedores de la palabra de Dios, llevemos el evangelio. Miren, yo recordando esta gran comisión, les invito a que vayamos nuevamente, porque ya lo habrán leído muchas veces. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Repito, hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está contigo, está conmigo, está con todos los que le buscamos. Pero ¿qué crees? Hay personas que todavía no le conocen o que lo han rechazado. Y yo sé que para muchos de ellos que los han rechazado a Jesús, el Señor insistirá con aquellos que el Señor ha escogido para que estén en el cielo con el Señor. Por eso debemos insistir con aquellos hermanos que rechazan escuchar de la palabra. Hermano, yo te invito a que tomes en cuenta esta gran comisión y que se alegren, que se gocen también de que hay vida eterna, que hay vida eterna con Él, no la otra vida eterna de la que muchas veces no queremos hablar, en el infierno. Amén. Tenemos el Dios vivo que es para los vivos, vivos en esta vida y la postrera vida, la vida eterna. Mira lo que dice en Mateo 22, y vamos a leer el 31 y el 32. Mateo 22, 31 al 32. Pero al respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esto lo vemos en el Éxodo también, 4:5, en el pasaje de la zarza, cuando Dios le estaba diciendo, instruyendo a Moisés de que fuera a liberar a su pueblo. Hermano, hay gente que está todavía presa del pecado, presa del mundo, que debe ser liberada. Para alcanzar esa vida eterna con Dios, también debemos de cumplir lo siguiente. Ve lo que dice en Juan 15, del 7 al 11. Juan 15, del 7 al 11. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo es todo. Pero toma en cuenta lo que dice antes. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esto debemos de entenderlo. No es nada más de que estamos aquí en la iglesia obedeciendo los mandamientos en parte. Tenemos que ser continuamente íntegros en nuestro amor a Cristo. Tenemos que ser íntegros en el amor al prójimo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tenemos que continuar en el amor en Cristo. Continuar en el amor en Cristo es ser íntegros, es mantenernos en el Señor. Y estas cosas os he hablado en el 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor es darte palabra, es su alimento, así como lo hizo con la samaritana. El Señor decía que su alimento era hacer la voluntad del Padre. Que ese sea también tu alimento espiritual, hacer lo que el Padre quiere, para que vuestro gozo sea cumplido. Y el gozo mayor que podremos tener, no en este mundo, sino cuando moramos, será estar en la casa del Padre Celestial. Así como leíamos en el Salmo 27, de estar todos los días en la casa del Señor. ¿Cómo estarían los discípulos regresando a la muerte de Jesucristo y su resurrección? ¿Cómo estarían los discípulos después de haber visto la muerte de Jesús? Mira, en Juan 20, vamos a leer del 10 al 18. Sabemos que los discípulos estaban preocupados, habían visto la muerte de Jesús en la cruz. Así como decía que iban a ser esparcidos sus seguidores, ya lo anticipaba el Señor a través de su palabra en el Antiguo Testamento. Ya lo anticipaba que iban a ser esparcidos en Isaías 53. Sabemos que mismo Pedro decía: Señor, yo iré contigo. Hasta sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los guardias de los fariseos. Hasta ese grado llegó este Pedro. Pero a la hora de la hora, cuando le dijeron: yo te vi con él, ¿no eres tú de los que andaban con él?, lo negó. Por muy valientes a veces que nos sentimos, el Señor permite que sintamos temor, que sintamos ese temor. Pero ¿sabes por qué lo dejó? Porque era la voluntad del Señor. Él lo permitió, Jesús lo permitió, porque si se hubieran levantado en armas, si hubieran evitado que lo detuvieran, ¿qué hubiera ocurrido?
no lo hubieran llevado a la muerte, pero el propósito de Dios no se hubiera cumplido. Muchas veces las tribulaciones que pasas, hermano, las situaciones difíciles que pasas, es por un propósito y debemos entenderlo. Y cuando estemos orando, pidámosle al Señor que nos diga cuál es el propósito que tiene Él, el propósito de Él. Porque el propósito de Pedro en ese momento, cuando le cortó la oreja a este guardia, era defenderlo, pero no era el propósito de Dios. Así como cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, al mismo Pedro, cuando primero le había preguntado: ¿quién dicen que soy? Y dice: yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y dice: bienaventurado eres porque eso te lo reveló el Espíritu. Y así como eso, poco después le dice: apártate de mí, Satanás, porque no quería que sufriera Jesús lo que tenía que sufrir, porque ese era el propósito de Dios y no podía interponerse. Y nuevamente Jesús, Dios, permitió que se cumpliera la palabra, que fueran esparcidos todas sus ovejas que le estaban siguiendo, sus discípulos, sus seguidores en ese momento, porque lo empiezan a abandonar cuando es apresado. Pregúntate si lo que te está sucediendo, ¿para qué te está sucediendo? ¿Cuál es el propósito del Señor que tiene? El por qué estás pasando probablemente por alguna situación difícil. Tómalo en cuenta, hermano. Y regresando a los discípulos que estarían preocupados, mira, cuando llega el día primero, que es el de la resurrección, primero de la semana, y volvieron los discípulos a los suyos, porque ya habían ido, Pedro y Juan habían ido hasta la tumba y vieron que estaba vacía. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y la mujer, y le dijeron a ella: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Este es un momento maravilloso en el que nos damos cuenta, ella se da cuenta de que Jesús estaba vivo, Jesús había resucitado. Momento maravilloso, momento hermoso, y por eso va corriendo a los discípulos a decirles: el Señor está vivo, yo lo vi, el Señor vive. Y yo te digo, hermano, el Señor vive en este momento, está junto a ti. Él está en todo momento junto a ti, así como cuando estaba en la barca con sus discípulos, cuando estaba en una situación de tormenta, el Señor estaba junto a ellos. Así está ahora contigo. Si estás pasando en una situación difícil, el Señor está contigo. Si tienes temor de porque estás viendo de que las noticias, porque yo casi estoy seguro que en tu familia todavía no ha llegado el coronavirus, yo estoy seguro
que aún así con esos temores que te meten en la televisión, el Señor está contigo. Tú eres cristiano, tú amas al Señor y el Señor te cuida y el Señor te protege. Ten toda la confianza en el Señor, que tu fe aumente momento a momento, porque el Señor sigue contigo. Alabado sea el Señor, amén. No olvides, yo nada más, mira, el Señor también puso en mi corazón que te dijera esto: no olvides tu primer amor. Yo ahorita no los veo, pero les pediría, por ejemplo, levante su mano los hermanos, las hermanas que se enamoraron de Jesucristo cuando llegaron por primera vez. Recuerden ese momento, por su amor, por su gracia, o ya sea por el perdón, al saber que el Señor les perdonó los pecados. Y hasta grandes o pequeños milagros, estoy seguro, el Señor pudo haber hecho o hizo en alguno de los hermanos que están en esta iglesia, que tú que me estás viendo. Baje su mano. Y estoy seguro que recordarás tu primer amor por Cristo. A ti, hermana, a ti, hermano, que llevas años en Cristo, probablemente, no sé, si toda tu vida porque naciste en una cuna cristiana, o porque fuiste lastimado, o porque fuiste lastimada, viniste y te sanó a Jesús, te sanó tu corazón hace ya varios años, o porque cometiste uno o varios pecados muy fuertes y supiste que el Señor te perdonó todo eso que hiciste mal, o quizá porque estuviste enfermo, quizá porque estuviste enferma y sanaste y te diste cuenta que Él te sanó, que el Señor te sanó, que Dios te sanó y que fue un milagro y que por agradecimiento viniste a Él, viniste a su iglesia, o por la promesa de la vida eterna, a lo mejor por eso también te acercaste a Jesús y así encontraste la solución a tus preguntas: ¿qué sigue después de esta vida? No lo sé por qué estás en la iglesia, qué es lo que te trajo, qué es lo que movió el Señor, qué es lo que permitió el Señor de que tú estés buscándole a Él. Como los que he visto en hermanos, hermanas de otras iglesias, claro, pero ya no viven su fe como cuando en su primer amor. Yo no sé cuál sea la razón por la que buscaron a Dios, pero su primer amor posiblemente se está pasando y ya se les terminó el primer amor. Ya no acuden a la iglesia con el mismo fervor, quizá ya no les sirven igual que en un principio. Solo acuden a la iglesia, a la casa de Dios, porque tienen más compromiso a veces con los hermanos, a veces con el pastor, pero ya no le adoran, ya no le alaban con ese amor inicial, con ese amor ferviente. Ya se les hizo rutina, no lo sé. A algunos se les hace aburrido, ya no tiene tanto interés lo que el pastor dice. Piénsalo. Tal vez estas prédicas, estas palabras, estos versículos, digas: eso ya lo he escuchado antes, no hay nada nuevo. Yo te pregunto, ¿no será que la palabra se hace repetitiva porque no la han entendido? ¿Será que a lo mejor todavía no la entienden? ¿O que el Señor está insistiendo porque no se han hecho, no nos hemos hecho hacedores de su palabra? Y el Señor insiste en decirnos lo mismo, porque yo estoy de necio, orgulloso, obcecado en que no es así. En oraciones, en tus oraciones, ¿qué le dices a Dios? Haz esto, haz aquello, sin saber si es su voluntad. ¿Qué haces en esos momentos de oración? ¿Cómo le hablas al Señor? Mira, encontré un texto de un pastor que dice: es muy difícil que un creyente
orgulloso, pueda recibir revelación de Dios. Una de las formas en que Dios esconde las verdades a una persona arrogante es cegándole el entendimiento para que no se crea sabio y se confíe en su propia prudencia. Yo varias veces en las prédicas se los he comentado también, que no seamos orgullosos ante el Señor y no vengamos a darle órdenes al Señor. Todo se hace por su voluntad, pero también Él tiene mandamientos y nos está diciendo lo que debemos hacer. Él nos lo dice a través de su palabra y muchas veces nos lo tiene que repetir porque no queremos hacer lo que Él nos dice. Y no pasamos al siguiente nivel, no pasamos a la siguiente etapa, porque insistimos y nos aferramos que las cosas tienen que ser como nosotros queremos. Yo no sé por qué me puso el Señor que te dijera esto, pero tómalo en cuenta, querido hermano, querida hermana. Si el Evangelio que vienes a escuchar a la iglesia, el Evangelio que vienes a escuchar en los videos que encuentras ahora que tienes más tiempo viendo televisión, que lo ves con diferentes pastores, se te hacen repetitivos, se te hacen sin interés. Piénsalo. Estamos siendo hacedores de la palabra del Señor. Te lo dejo para tu reflexión. Pero yo creo que lo más importante es saber que aquí está el propósito del Señor, el propósito de Dios para tu vida. Porque a lo mejor el propósito personal es tener más cosas, las mejores situaciones en mi vida. Pero el Señor tiene un propósito seguramente muy diferente